Al día de hoy, creo que ha sido el peor trabajo que he tenido en mi vida. Fungía como vigilante. En aquel entonces, el trabajo a lo que yo me dedicaba, de fontanero, había escaseado. Además, estaba cansado de hacer ese tipo de labor. Fue así que vi la oportunidad y entré a trabajar de vigilante. Los horarios eran extensos, aburridos, nada que hacer. Te lo digo porque estaba acostumbrado a otro ritmo de trabajo, totalmente distinto. Creía, pues, que este trabajo me daría descanso, estar sin hacer nada, dormir. Te lo digo porque quien me recomendó me había dicho que las noches no era gran cosa que uno vigilara. La vigilancia que a mí me tocó fue en un centro comercial. La vigilancia que a mí me tocó hacer fue en un centro comercial. Había un negocio que fungía como bar, alguna peluquería, tienda de recuerdos y un mini súper. Era lo único que estaba abierto a las 24 horas, pero cerraban la cortina esto para evitar robos. Así que, como te digo, no había mucho que cuidar. Entonces era común que las noches, en aquel cuarto improvisado que teníamos para comer, descansar o brindar los reportes, era que yo me ponía a dormir. Antes de ello, prendía la radio para arrullarme. Esta historia se desarrolla en la década de los 90. No era de uso común el celular. Estaba en pañales, se pudiera decir, esa tecnología. Entonces, recuerdo cómo aquella noche empezó todo. Empecé a quedarme dormido. Aquella estación, después de pasar el himno nacional, haría una media hora después de eso, empezó a sonar una música extraña que yo nunca había escuchado. Me levantó, le puse atención y por más que afiné el oído para reconocer quién cantaba, no podía descifrarlo. Te comento porque en aquellos años, en los 80 yo había sido joven, así que en los 90 ya era todo un señor, pero en los 80 era fanático de la música de rock. Así que esa banda que sonaba no la conocía y era en español. No le tomé importancia. Tal vez sería un nuevo género, un nuevo estilo, alguien que había resurgido. Un pequeño detalle: las letras eran totalmente explícitas y hablaban de masacres, asesinatos, cosas terribles. Fue por eso que me llamó la atención. Pero bueno, no iba a perder la calma todo por haber escuchado algo en la radio. Al día siguiente comentaba con los compañeros o con quien tuviera la oportunidad de si había escuchado algún tema relacionado. Todos me observaban como loco. No. Incluso extrañados, pensando que eso lo sacaba de mi mente. Me lo guardé para mí y ya no le moví más al asunto. Entonces, nuevamente, esa misma madrugada, ocurría lo mismo. Esta vez no me sorprendió dormido. Fue distinto. Una pausa en la programación después del himno nacional, el sonido peculiar de la radio sintonizándose, pero yo no le estaba moviendo. Y otra canción, con otro grupo, con otra voz, hablaba de pactos satánicos. Me llamó la atención. Decía palabras incongruentes. Pensaba yo cómo no lo pude grabar.
y aún me lo recrimino. Seguido de aquella canción, otra más, una balada, tétrica, más de lo que pude haber imaginado. Esta relataba la historia de un hombre enamorado, tan enamorado, de su novia frágil, la cual tenía cáncer en los huesos. A dicha novia le habían amputado una pierna, esto para preservar su vida, pero el cáncer la consumió. Ellos dos jóvenes, no aguantó la pena, y después de sepultarla, él mismo exhumó el cadáver y lo llevó a su casa, practicando actos aberrantes. Te lo juro que esas letras infernales salían de aquella radio. Eso me lo empecé a quedar para mí. Tal vez una estación extraña, alguien transmitía cerca, no hallaba explicación alguna, pero la producción era impecable, profesional, cantantes afinados. No entendía qué era lo que estaba pasando. A la tercera noche lo mismo. Nuevamente una canción. Esta vez una especie de sinfonía mezclada con ópera. Relataban un tiroteo que había acontecido algunos años atrás. Yo era sido lector de nota roja, así que inmediatamente supe de qué hecho se trataba. No podía creerlo. ¿Quién pudiera tener una mente tan retorcida como para hacer una pieza musical de aquel acto? Déjame decirte que la lírica era ensalzar los hechos y vitorear a los ejecutores. Algo así como si fuera un corrido de los actuales. Pero ahora sí que encaminado más al mal. Otras melodías más vinieron. Tuve la fortuna de anotarlo todo en la bitácora, lo que alcanzaba a oír y lo que alcanzaba a notar. Después de eso, el sonido de la radio, otra vez como cambiando de frecuencia, interrumpió la transmisión. La voz ronca de un locutor hablaba. Decía pues ser el emisario de Satanás. Así se hacía llamar. Y leía cada una de las cartas que le enviaban sus radioescuchas. Unos mencionaban actos como robos, vandalismo. Otros más, vejaciones, atentados al pudor contra sus hijos menores. Él parecía aplaudirlo. Él parecía estar de acuerdo con todo eso. Entonces, al segundo micrófono, el sumo sacerdote. Estaba yo al pendiente, era confuso para mí. Revisé, pues, si la estación era la adecuada para notarlo. Revisé entonces la radio, qué era lo que estaba pasando, pero la estación no se había movido de donde yo la tenía. Que cabe mencionar, no se movía casi para nada en todo el día, ya que todos los vigilantes éramos de la misma edad y nos gustaba ese tipo de música que pasaban ahí. No, por más que quise mover la estación, sigue igual. Entonces supe que eso era algo paranormal, que era cosa de locos. Alguien había interferido en la señal o estaba transmitiendo cerca,
Esas fueron mis explicaciones, no había más. Entonces me invadió el terror cuando aquel locutor dijo lo siguiente: tenemos que traer a una víctima más a sacrificio. Alguien que del otro lado nos está escuchando. Alguien que en este momento debe de estar en vigilia, pero a lo contrario de eso está disfrutando de esta transmisión. El morbo le ha llegado por los oídos y se le ha enconado en el cerebro. Sí, tú serás el próximo. No lo podía creer. ¿Se refería a mí? Es que eso era imposible. Tal vez, ahorita con los avances tecnológicos, una cámara pequeña y el internet, sería fácil jugarme una broma de ese calibre. Pero estamos hablando de los 90. Era imposible. Empecé a asustarme bastante. Apagué la radio y todo quedó ahí. Al día siguiente ni siquiera presenté mi renuncia. Dejé todo así. Me fui. No recogí ni siquiera mi cheque por el temor a de que fuera algo que estuviera en contubernio con mis patrones, con la gente de ese centro comercial. O no sabría decirte. Esta experiencia fue real. Me pasó a mí, allá, por el 1990.